sucede cuando le adoras. Entonces si adoramos, algo puede suceder. Amén. Cuando Pablo estaba encarcelado, La cárcel tembló, la puerta se abrió, porque hubo un adorador. Pablo y Silas oraban, al Dios vivo cantaban, y los presos les oyeron, todos ahí se estremecieron. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Así haya dos o tres, comencemos a adorar y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán y las cadenas se romperán. aleluya, aleluya, Se romperán. aleluya, aleluya, aleluya. Vamos adorando, vamos adorando, vamos adorando para que se rompan las cadenas. Vamos adorando para que Dios se haga presente. Aleluya, con señales, con prodigios, con milagros, y pueda la gloria de Dios tocarnos. Pueda la gloria de Dios ministrar nuestras vidas. Pueda la gloria de Dios obrar en nosotros. Aleluya, Algo sucede. aleluya. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando adoras. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede Cuando le adoras. Sí, amén. cuando le adoras. Oh, bendito Rey de Gloria. El enfermo sana. Si has venido enfermo, que la gloria de Dios hoy actúe en misericordia y te sane en el nombre de Jesús. Aleluya. Si has venido atado, oprimido por Satanás, el diablo y sus demonios, quedes en libertad por la gloria de Jesucristo el Señor. Aleluya, aleluya. Pero hay que adorar a Dios. Hay que adorar a Dios, hay que adorar a Dios. Que la alabanza tiene poder, la adoración tiene poder. Oh, gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo Dios del cielo. Aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor amado. Algo sucede cuando le adora. Algo sucede cuando Le adoras, cuando le adoras, algo sucede cuando le adora. algo sucede Aleluya. cuando le adoras, Aleluya, gloria a Dios. le adoras, Gracias, Señor. algo sucede, Gracias, Señor amado.
Gloria a Dios. Amén. Amén. Oremos al Señor para que Dios hable a nuestras vidas. Padre celestial, soberano Dios, gracias. Señor, oramos para que su palabra, mi Dios, su palabra, Señor amado, provoque en nosotros lo que usted quiera. Señor, mientras ella sea predicada, haya alabanza en nuestros labios, podamos estar atentos, podamos poner atención y podamos añadirle a todo lo que vamos a oír fe, para que un milagro se provoque en nuestras vidas, Señor amado. En el nombre de Jesús, el Señor glorifíquese, use la vida de su siervo para la gloria de su nombre, Señor amado. Amén, amén, amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Recibimos a nuestro pastor José con más glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, amén. Bien, es un agrado nuevamente estar con ustedes, mis hermanos. Una alegría todos los días que he estado compartiendo junto a la iglesia aquí en Huasco. Amén. Agradezco nuevamente a nuestro hermano Luciano, a su esposa, a la familia y a toda la congregación que tanto bien nos hace cuando venimos hasta este lugar. Amén. Así que Dios les bendiga. Gracias a todos por su cariño, por su amor, por su buena atención siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor de inmediato, mis hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Carta a los Efesios, vamos a leer el versículo 11 y luego el 12. ¿Amén? Búsquelo con calma. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11 y 2. Hoy voy a hablar del tema no ignoremos. Alabado sea el Señor. Ese es el tema de hoy. No ignoremos. Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Gloria a Dios. Si usted lo va encontrando, se va poniendo de pie con respeto y reverencia a la palabra del Señor. Alabado sea Dios, para dar lectura todos juntos. Amén. ¿Lo encontró? Gloria a Dios. Le damos entonces lectura a la palabra de Dios, como es lícito en su presencia, en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo leo una vez más. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Cierre sus ojitos y damos gracias a Dios. Gracias te damos, Dios, por haber podido leer tu palabra, Señor. Solo rogamos, Dios mío, entendiendo que ya se ha orado por mi vida, que tú nos hables, nos ministres, nos edifiques, Señor, y hagas como a ti bien te parezca en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Tome su asiento, mi hermano, y que el Señor les bendiga. Vestidos de toda la armadura de Dios. La palabra de Dios nos muestra en el texto que hemos leído la batalla que se está desatando y que constantemente se está lidiando en el mundo espiritual. Nosotros como seres humanos somos compuestos de manera tripartita, según la primera carta a los tesalonicenses,
capítulo 5, versículo 23, el apóstol dice que el mismo Dios de paz les santifique en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esos tres elementos se dividen a su vez de manera dual. Por una parte lo material, que sería el cuerpo, y por otra parte el área espiritual del ser humano, que sería el alma y el espíritu. El problema que tenemos como seres humanos es que a pesar de que estos tres elementos están siempre interactuando en nuestra vida, porque como ser integralmente están los tres elementos conectados, somos muy conscientes solo del área material. Demasiado conscientes, diría yo. Yo no sé, ese retorno lo podrían bajar un poquito, solo un poquitito, porque está muy fuerte, por favor. Somos demasiado conscientes del área material, fíjese bien. De hecho, muchas gracias, ahí está bien. De hecho, cuando nosotros podemos desarrollar nuestra vida, muy probablemente muchos de ustedes no saben que mientras la desarrollan, al mismo tiempo se está llevando a cabo una realidad espiritual. Y en todas las esferas sucede exactamente lo mismo. Si usted hoy día en la mañana se levantó para ir a trabajar, para hacer las cosas del hogar, usted interactuó literalmente con cosas materiales, con una escoba, con la comida, con la ropa. Pero al mismo momento que usted está interactuando con la materia, en el mundo espiritual también se está desarrollando una actividad. El problema es que nosotros, vuelvo a repetirlo, no somos tan conscientes de esa otra área. De hecho, no nos hemos dado tampoco el tiempo ni el lujo de poder entender ni comprender que esa área está tan vigente como el área material. Por eso fíjese la palabra que utiliza el apóstol Pablo. Él lo que quiere en realidad con todo esto es que nosotros no ignoremos las maquinaciones, no ignoremos las acechanzas que el diablo tiene contra nosotros. Ahora, el problema de darle énfasis, de poder reconocer, de poder entender y poder comprender este mundo espiritual es que no es tan fácil. Por eso es que la misma palabra del Señor hace una separación entre lo que llama andar en la carne y andar en el espíritu. El problema es que no es que nosotros tengamos que sacar nuestra alma y nuestro espíritu de nuestro cuerpo para poder estar en el espíritu. El Salmo 139, cuando el mismo rey David dice que donde quiera que él va, está el Señor. Dice, si pusiera mi trono en medio de las estrellas, ahí estás tú. Si pusiera mi estado en el fondo del mar, ahí estás tú. Y dice, si tomara las alas del alba y habitara en el fondo del mar, también ahí estarás tú. Él no está diciendo que Dios es omnipresente, sino que donde Él camina, reconoce una conexión plena y profunda con ese mundo espiritual. Y es que el mundo judío, el mundo del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, da bastante énfasis a tener conciencia de ese otro mundo en el que habitamos. Fíjese bien, de hecho el mismo Jesús, como cumplimiento mesiánico, hace algo bastante interesante y que los judíos esperaban que aconteciera. Los que no han recibido a Jesús como el Señor, enseñan que cuando el Mesías venga, traerá la conciencia de Dios a la tierra, la mente de Dios, y la acercará de tal manera que para nosotros, los seres humanos, sería fácil comprender y entrar en ese otro mundo. Los que hemos creído que Jesús es el Cristo, es el Mesías y el Hijo de Dios, sabemos que eso ya sucedió. Por eso fíjese una cosa interesante, a pesar de que en el Antiguo Testamento se habla del enemigo más grande del ser humano y también de Dios, que es Satanás, se hace de maneras bien particulares. Ustedes van a ver a Satanás aparecer en todo el Antiguo Testamento por lo menos unas 4 veces, pero no son abundantes. Algunos lo vinculan al capítulo 3 de Génesis. Desde ahí podemos saltar hasta el mismo libro de Job. Fíjese, todos los libros en los que desaparece del camino. Y finalmente aparece por última vez en el libro de Malaquías y también en Zacarías. No es tan abundante. Pero cuando el Mesías aparece en la tierra, donde quiera que él pisa, los demonios comienzan a manifestarse. Comienzan a aparecer, de hecho comienzan a gritar. Y es que no solo tienen conciencia del área material,
sino que donde están habitando, me refiero a lo corporal, comienza a reconocer que en ese lugar ha llegado el que tiene autoridad de poder expulsarles de donde estaban viviendo. Fíjese cuando Jesús entró en un momento a una sinagoga, y estando en la sinagoga, dice la Biblia claramente que había una persona que por muchos años estaba ahí, y que de pronto los demonios que tenía dentro de sí se pusieron de pie y comenzaron a increparlo. ¿Por qué había venido ahí? Y entonces el Señor lo expulsa de ese hombre, haciéndolo libre. Lo que me llama la atención es que ese demonio estaba ahí, en la sinagoga, durante mucho tiempo, y nadie logró percibirlo, nadie logró notarlo. Y el problema es que nosotros no le damos énfasis a esas cosas. Somos demasiado desligados del mundo espiritual. Nos desconectamos plenamente y como no nos damos la tarea de conocer ese mundo, normalmente terminamos cometiendo errores garrafales cuando ese mundo afecta a la materia. Fíjese que cuando yo era muy joven, conocí a un hombre que era un brujo. Y ese brujo me habló de un libro para aprender a hacer brujería. No le recomiendo a nadie que entre en ese libro. Y fíjese que lo interesante de ese libro era que tenía una pequeña escritura, porque había sido escrito por un mago, por un brujo bastante importante en el mundo de la hechicería. Y él contaba una experiencia en la que un rey le pide a él que a través de la brujería enamore a una mujer. Él había hecho mucha de su fechoría, mucha maldad. Pero cuando el brujo trató de pedirle a Satanás que al servicio del rey encantaran a esa mujer, no pudieron hacerlo durante 2 años. Y entonces el rey comenzó a molestarse con el brujo y le empezó a exigirle respuestas. ¿Por qué había pasado eso? Y el brujo tampoco sabía. Porque ya había hecho en otras ocasiones esa clase de brujería, pero particularmente con esta persona jamás logró hacerlo. El problema es que él llama a Satanás. Los demonios y los brujos pueden hablar con él. Están al servicio de él, de hecho. Y cuando aparece Satanás frente al brujo, el brujo le da las razones de por qué lo ha invocado, por qué lo ha llamado. Y entonces comienza a exigirle la respuesta de por qué, si él ha cumplido todo lo que la brujería les demanda para poder realizar ese suceso, no ha tenido poder para poder llevarse a cabo. Y este libro al final tenía esta explicación porque el mismo sujeto lo dejó redactado. Satanás le dice: yo puedo hacer todo lo que tú pidas, siempre y cuando no sea con los hijos de aquel más fuerte. Lo vuelvo a repetir. Satanás le dice: yo puedo hacer todo lo que tú me pidas, siempre y cuando no tenga que ver con los hijos del que es más fuerte. Alabado sea Dios. Esa persona termina convirtiéndose a Cristo y en el final del libro le pone: nunca te cambies del lado del que es más fuerte. Pero cuando nosotros vemos esta clase de situaciones, entendemos que este mundo es real, que el mundo de la vida espiritual es real. De hecho, cuando usted vuelve a Cristo, cuando usted comienza a caminar en el Señor, estoy seguro que muchos de los que están sentados hoy aquí vinieron a entregar sus cargas al Señor, llenos de problemas, en ocasiones de enfermedades, de angustias, de opresiones, y se sentaron aquí sin percibir que todo lo que nos sucede está afectado por ese mundo. A los que son cristianos también les afecta el mundo espiritual, aunque, como ya lo acabo de decir, el mundo de la brujería y la hechicería no tiene autoridad sobre ello, porque estamos protegidos por el más fuerte. Pero cuando usted no está en el Señor, cuando usted no está en Cristo el Señor, Satanás puede hacer con aquellas personas como bien le venga en gana, siempre y cuando Dios se los autorice. Por lo tanto, están expuestos. Ahora, fíjese bien, a pesar de que no pueden hacer lo que quieran con nosotros, Satanás siempre estará molesto precisamente por aquello. Porque si hay un propósito en la vida de Satanás, según Juan capítulo 10, es hurtar,
matar y destruir. Y añado este énfasis porque a pesar de que él tiene ganas de matar, hurtar y destruir, tiene un énfasis. Satanás es el enemigo acérrimo de Dios. Y jamás de los jamás se va a poder ni siquiera tocar o hacer frente a Dios. Pero reconoce que en todo lo que Dios ha creado hay un elemento que porta la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 dice que cuando Dios nos creó a nosotros, la raza humana, dice así: hagamos a la humanidad a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y entonces, como Satanás no puede enfrentar a Dios, constantemente estará atacando y tratando de dañar a lo que tiene su imagen. En una película habían dos enemigos acérrimos, enemigos a muerte. Y el que le tenía mal al otro no podía llegar a él porque tenía un mejor estatus. Pero tenía una foto del enemigo y todos los días le tiraba un dardo. ¡Pah! ¡Pah! ¿Han visto alguna vez? Normalmente aparecen en las películas. Este es mi enemigo y le tiran dardos. Le tiran dardos. Aquí, de hecho, en la carta a los Efesios habla de eso. Dice que por sobre todas las cosas deben tener fe para pagar los dardos del enemigo. Es decir, a pesar de que él no puede llegar directamente a Dios, está empecinado en afectar la imagen de Dios que tiene usted y que tengo yo. Alabado sea el Señor. Mire qué interesante. Ahora estoy seguro que nadie se levantó en la mañana pensando: ¿verdad que el diablo me odia? Quiere matarme y está haciendo todo lo posible por destruirme. Puedo ponerlo de hecho del lado positivo. Estoy seguro que muy pocas personas se levantaron con la conciencia de que Dios lo ama, quiere bendecirlo y está dispuesto a hacer todo lo posible por darle vida y vida en abundancia. Porque nuestra vida es demasiado material, demasiado terrena, demasiado apegada a lo que es tangible, lo que podemos percibir con nuestros sentidos, con nuestro tacto. Pero no nos preocupamos del área espiritual. No nos dedicamos a comprender que en ese lugar se está desatando una lucha y una batalla. Fíjese bien. Y es una lucha que no va a dejar tranquilo a ninguno, escúchelo bien. Ni a creyentes y a no creyentes. Incluso a los increyentes. Un no creyente es alguien que no cree. Un creyente es alguien que cree. El increyente es alguien que cree pero no quiere creer. Fíjese bien, pero hay algunos que creen y no quieren creer. Eso se llama increencia. A los tres tipos de seres humanos los afecta el mundo espiritual, les guste o no les guste. En esta idea de la batalla espiritual es que nos encontramos todos los días, querido hermano. Todos los días nos encontramos en esa batalla. Aquí es donde también, fíjese bien lo que hace Satanás. Se levanta para afectarnos, para dañarnos de miles de formas inimaginables. Pero voy a explicar algo simple. En muchas ocasiones el ser humano, el que no ha aceptado todavía al Señor, comienza a ver que todo su mundo se desmorona. Y de pronto comienzan a razonar y dicen: pero ¿cómo llegué a estar en esta condición? Porque no hay explicaciones lógicas, no hay explicaciones racionales para eso. Y comienzan a cuestionar y a preguntar. Y entonces, aparte de que se destruye todo el entorno, comienza a tener ahora un efecto psicológico. La palabra psiqui en griego es alma. Y para la Biblia, el alma está aquí. El alma está en la mente, está en el cerebro, está en la cabeza. Esta cabeza. Algunos tienen un alma más grande. Entonces afecta a la psiqui. Y de hecho, fíjese bien que afectando a la psiqui,
pueden afectar también el soma, que es el cuerpo. Por eso usted en ocasión va a ir al médico y le van a decir, esta es una enfermedad psicosomática. ¿Han escuchado alguno de esa palabra? Enfermedades psicosomáticas son aquellas que no tienen ninguna explicación en lo material y que normalmente parten por la psiqui, por el alma. El problema es que no hay una pastilla para el alma. No hay una inyección que pueda llegar a esa área espiritual porque todas están rezagadas al área material. Y entonces comienza a afectarse el alma, a afectarse el espíritu, a afectarse la psique, y eso rebota hacia nuestro cuerpo. Por eso algunos después se enferman del colon, a algunos les da estrés, crisis de ansiedad, crisis de pánico, porque no hay sanidad en el alma. Están afectados porque el mundo espiritual está generando efectos. Y uno va al médico, ¿y qué hace el médico, por ejemplo? El médico le va a decir, tómese un diazepam, tómese una sertralina. Ya van a saber por qué yo sé. ¿Y qué es lo que hacen con eso? Le calman el cuerpo, pues, y ahí después usted queda. El problema es que a pesar de que por fuera están deteniendo los efectos que desde lo espiritual se generan hacia lo material, dentro no hay ningún efecto positivo, no hay sanidad, sigue estando ahí la herida. Ahora esto debiera a nosotros hacernos por lo menos vislumbrar que en realidad todo lo que pasa tiene que ver con esa área espiritual. De hecho, el apóstol Pablo en la palabra del Señor dice que las cosas materiales no son tan reales como las espirituales. De hecho, dice él mismo que las cosas visibles se han hecho por el poder de lo invisible. Porque ninguno de ustedes puede ver la palabra de Dios. Tampoco pueden ver las mías. Son invisibles. Las pueden oír, pero no las pueden ver. La Biblia dice que por el poder de la palabra de Dios, todo lo que usted puede ver hoy día ha sido creado. Por eso dice, lo invisible es más real que lo visible. Ahora fíjese bien. Si es más real, quiere decir que debiéramos brindarle un poco de importancia y de cuidado. Pero la verdad es que como lo espiritual no es algo que nos interese, lo descuidamos y con el paso de los días y de los años terminamos sufriendo las consecuencias. Muchas personas, de hecho, incluso creyentes, aquí voy a incluir a los creyentes, terminan diciendo frases como la siguiente: Dios es malo, Dios no me ayuda, Dios me ha abandonado, Dios no ha suplido mis necesidades. Y comienzan a preguntarse incluso, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? Y algunos llegan a decir, Dios me ha olvidado, Dios me ha dejado solo, y terminan abandonando al Señor. Otras personas del mundo que no conocen a Dios son mucho más atrevidas aún. Se cortan los brazos, algunos se dan de cabezazo contra las murallas, porque no soportan la batalla espiritual que están lidiando y no saben cómo afectarla, no saben cómo repararla. Y buscan entonces, fíjese bien, desde lo externo, afectar hacia lo externo. Yo conocí personas que estuvieron presos y que estando presos, la presión que se siente en las cárceles del mundo espiritual, porque ahí toda la vida se violan personas, matan a la gente. Entonces el diablo ahí anda literalmente, como dice la Biblia, como un león rugiente buscando qué más devorar. Y hay personas que en medio de esa presión comienzan a sufrir crisis psicológicas que los lleva a golpearse de cabezazo en la muralla. ¡Pah! Yo mismo los vi y les preguntaba por qué hacían eso, y era simplemente para calmar esos tormentos psicológicos que estaban recibiendo. Por eso usted va a ver personas que de pronto llegan a la iglesia con cortes en sus brazos ahí, porque sienten que de esa manera calman esos dolores internos que están sintiendo, los tratan de equiparar de alguna manera.
Sienten tanta agonía que se empiezan a lacerar, se flagelan. Lo más interesante de todo esto es que la gente siempre culpa a Dios por eso. Y dice, Dios es el culpable. Predicaba en el centro hace unas horas atrás y hablaba de Christopher Hitchens, que fue uno de los más grandes ateos que existió. Christopher Hitchens, que precisamente hace esta clase de preguntas. Y él dice, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué entonces nos permite vivir esta realidad? Ahora, fíjense bien esto. Usted que es padre, usted que es madre y también usted que es hijo, entenderá que en su casa siempre hay reglas, siempre hay normas. Y cuando las transgrede el niño, o usted que el niño las ha transgredido, normalmente le generan las consecuencias que automáticamente van a efectuarse. Fíjese, una cosa muy simple. Si usted le dice al niño, no meta los dedos en el enchufe, porque no sé con qué chip nos crearon, pero nos gusta meter los dedos en el enchufe cuando somos pequeños. Los niños ven 3 hoyos ahí y ahí van a meter los dedos, a tocar. Les llama la atención. Si usted le dice, no lo hagas, el niño no lo hace, pero después vuelve a eso. Insiste en hacerlo. Cuando llega a hacerlo sin que la autoridad esté ahí para decirle no, ¿qué les pasa? Le da la corriente, pues nada más que eso. ¿Qué quiere decir esto? Que así como en el mundo material hay normas y hay reglas para evitarlo, también las hay en el mundo espiritual. Pero si yo desconozco esas reglas, esas normas, para poder huir de eso, entonces siempre estaré inmerso bajo el poder de Satanás. Siempre estaré sujeto a sus influencias, porque yo me niego a creer que Satanás pueda poseer a un cristiano. Sin embargo, sí puede influenciar sobre ellos, porque es su enemigo y lo odia con toda su fuerza. Tanto como el diablo odia a Dios, odia a los creyentes, porque sabe que Dios nos ha dado un poder sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado poder sobre él. Por lo tanto, fíjese bien, esto es normal. Si yo tengo un enemigo que sé que es más fuerte que yo, todo mi esfuerzo va a estar en tratar de derrumbar a ese enemigo que puede vencerme en algún momento. Con todo y eso, no se despreocupa de las otras personas. Siempre está buscando a alguien que devorar, lo dice la Biblia. Utilizando la metáfora de un león hambriento. Fíjese bien que los leones hambrientos, ¿qué es lo que buscan? La carroña. El león no es cazador, la leona es cazadora. El león va donde hay algo que está muerto. Alabado sea Dios. ¿Entendió la metáfora? Es decir, si usted está muerto espiritualmente, usted es una presa fácil porque no va a entender que el diablo está dándole vueltas para empezar a mordisquearle la vida. Alabado sea Dios. Ahora fíjese que fácil el ser humano culpa a Dios de todos los males que le vienen. Pero la Biblia es clara en decir que hay un enemigo. Ese enemigo es Satanás. Y esta persona celestial está dispuesta a destruirnos a cada uno de nosotros. El apóstol dice, no quiero que ignoréis las acechanzas de nuestro adversario. En otra parte dice, no quiero que ignoréis las maquinaciones de vuestro adversario. Quiere decir que Pablo nos está llamando a nosotros a prestar atención a un área que no le hemos dado tanta importancia como el área del espíritu. Fíjese bien, el diablo está habitando en el mundo espiritual. Los demonios habitan en el mundo espiritual. Dios es espíritu y sus ángeles son espirituales. ¿Por qué nosotros podemos participar de esta batalla? Porque a pesar de que somos materia, tenemos un área espiritual en la que podemos tener contacto con la materia y también con ese mundo espiritual. Pero a veces no nos hemos dado ni cuenta que Satanás está trabajando para afectar nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso Pablo dice, no quiero que ignoréis sus maquinaciones.
Hoy yo quiero que usted no ignore que el mundo espiritual es bastante real. Y a pesar de que no es todopoderoso, sí tiene poder. Tiene poder. Hace muchos años atrás se convirtió al Señor una bruja. Una vieja bruja, pero bruja. Y llegó a la casa del Señor. Y toda su familia practicaba la brujería. Toda su familia practicó la brujería. Y ella comenzó a contarme a mí cómo se practicaba la brujería y lo que podía generar la brujería en las personas. Cuando ella cuenta eso, lo hace para entregarle toda su vida a Cristo el Señor. Detrás de ello llegó toda su familia porque ella era descendiente de brujos y se entregan a Cristo el Señor. Y eso permitió que algunas personas que practicaban la brujería empezaran a llegar a la casa del Señor a rendirse. Pero mientras se rendían al Señor, también comenzaban a tener batallas. Porque Satanás estaba perdiendo propiedades, estaba perdiendo adeptos, estaba perdiendo gente que pertenece a su ejército. Y entonces comenzó a hacerles la guerra. Y esto es lo que hizo que algunas de ellas también volvieran atrás. Sin ánimo de asustar ni de espantar a nadie. Porque la idea es que exaltemos a Dios y su poder. Pero una de ellas, recuerdo que volvió atrás. Porque iba a dormir y Satanás la molestaba toda la noche, la molestaba. Le prendía la televisión, le tocaba el cuerpo. Y lo más terrible que hizo un día es que le derritió toda una radio, se derritió frente a ella, ardiendo. El tormento psicológico era tan fuerte y el llamado de Satanás para ella para que abandonara el evangelio fue tan terrible que a los meses ella dejó al Señor. Lo que a mí me llamó la atención cuando ella se entregó al Señor fue que venía con todo su rostro desfigurado por los efectos del mundo espiritual. Un rostro que es hermoso porque Dios lo ha creado, pero tan afectado por los demonios que estaba como desfigurado. Y cuando el siervo de Dios oró por ella, como que hizo así, su rostro cambió, de un segundo a otro cambió. Cambió, realmente cambió. Pero al verle volver atrás, entonces ese rostro volvió a aparecer. Y me di cuenta de la agonía y la tristeza que viven también esa clase de personas. De hecho, el mundo de la brujería entiende muy bien lo que es el área del espíritu. Ahora, la gente que vive en la iglesia no ha entendido esto a cabalidad. Y por eso en ocasiones, vuelvo a repetir, a pesar de que no creo que el diablo pueda poseer a un cristiano de verdad, sí puede influenciarlo. Porque es su enemigo, es su enemigo. Un día allá en Santiago Centro estaban los brujos. Usted va al centro allá y los brujos están ahí a la luz del día haciendo su brujería y cobrando por hacerla. No sé si alguno ha ido a Santiago Centro. Están a la luz del día. Uno va caminando y así como hay dulce, chicle, comida, los brujos. Y cobran por hacer la brujería. De hecho, allá en Santiago, no sé si acá pasará, esta gente hace propaganda hasta en los diarios. Hacen propaganda en los diarios. Usted, después de todos los avisos, dicen, aquí está mi teléfono. Brujería que necesita, podemos hacerla. Está bastante claro. De hecho, algunos lo han llegado hasta normalizar. Y en medio de todo eso, también ahí mismo en el centro de Santiago hay predicadores, hay evangélicos, anunciando el mensaje de la palabra de Dios, llamándolos a la libertad. Y en un momento, uno de los mismos brujos que estaba ahí, llamó a los hermanos y les dijo esta frase: si ustedes supieran el poder que tienen, nosotros no estaríamos aquí. Un brujo le dice a un hermano desafiándolo, ridiculizándolo: si ustedes supieran el poder que tienen, nosotros no estaríamos aquí. ¿Por qué lo está ridiculizando? Porque le está diciendo, como ustedes no saben el poder que tienen, ni el poder de Dios que está a su favor, podemos seguir de pie. Y créanme que muchos de los de aquí recién se están enterando que hay poder de Dios. Recién están dando a la cuenta que incluso estamos en una guerra, en una batalla.
que estamos lidiando una guerra que no se experimenta materialmente. De hecho, la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Es decir, lo que él hace es camuflarse para que no podamos reconocerlo claramente. Alabado sea el Señor. Por eso Pablo nos da un consejo. Un consejo que nos refleja esta batalla. Fíjese lo que dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Y por qué dice que nos vistamos de una armadura? Luego lo explica. Porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne. Nuestra lucha no es material. Ahora, fíjese, le voy a responder algo que usted tiene en su corazón. Usted ha preguntado: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me va tan mal? Porque usted no está peleando espiritualmente. Fíjese, usted pelea con Dios, agarra la bendición de Dios y Dios lo bendice en todas las áreas. En todas las áreas Dios lo puede bendecir. Quiere economía, en el espíritu se genera. Quiere bendición de Dios, en el espíritu se genera. Imagínense, yo tengo casa, yo tengo auto y a mí me la regaló el Señor. Porque le fui a pedir en el espíritu. La vida espiritual tiene efectos. La conexión espiritual tiene efectos. Pablo dice: vístanse de la armadura. Con eso nos llama a la atención. Estamos en guerra, hermano. Usted no iría a la guerra desarmado. De hecho, usted puede ver la policía, cada vez que va a arrestar a un ladrón, chaleco antibala. ¿Por qué razón? Porque tienen conciencia de lo que van a ir a hacer. Ahora usted anda por la vida sin chaleco antibala, sin casco, sin arma. Y después dice: ¿por qué yo? Póngase su armadura de alguna vez por todas. Y entienda que estamos en una guerra. Y en esta guerra hay una parte que lo quiere destruir. Lo quiere matar, lo quiere aniquilar, hacerlo desaparecer. Y por sobre todo, esta parte enemiga quiere hacer que usted se olvide de Dios. Pero hay otra parte, alabado sea Dios por esa otra parte, que quiere bendecirle, que quiere cuidarle, que quiere enseñarle a guerrear, a pelear, a batallar, a vivir en libertad. Por eso, hermano, a todo creyente en algún momento se le va a hacer difícil. Porque aquí no estamos jugando. Bueno, algunos de ustedes juegan, todo el tiempo juegan. Y los entiendo, porque usted ve a los niños cuando están jugando y los papás haciendo comida, trabajando, cocinando y ellos jugando, porque no tienen noción de lo que está pasando. Un padre no se puede poner a jugar todo el día porque sabe que si juega todo el día no va a haber almuerzo, no va a haber plata, no va a haber vestido, no va a haber calzado, no hay nada. Cuando usted tenga conciencia de esta vida espiritual, entonces su actitud va a cambiar. Y van a pasar dos cosas: o lo vencen y se muere, o gana y sale en victoria. Porque aquí no se puede ser neutral. El mismo Señor dijo: el que está conmigo, conmigo, y el que está con el otro, con el otro. El que no recoge, desparrama. Aquí es Dios o el diablo. No hay términos medios. Así de simple. Porque algunos dicen: no, pastor, es que para mí, ¿para qué voy a ir a orar tanto del diablo? Pero si no es una cosa que yo diga, lo dice la palabra. Lo dice la palabra del Señor. Pastor, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Ve que ese hermano de allá me miró feo. El diablo le ganó. Es así. Apocalipsis 12 nos dice que el diablo es padre de toda mentira. Y cuando esas mentiras se albergan, es una de sus herramientas. Ya vamos a hablar de eso. Dios quiere que nosotros hagamos conciencia de que estamos en una guerra. Dios quiere que entendamos que el mundo material en ocasiones se ve afectado porque hemos despreocupado la vida espiritual. Y cuando despreocupamos nuestra vida espiritual, el diablo toma posesión de ella. Porque el diablo es intruso, Dios no es intruso. A él hay que invitarlo a acercarse. Alabado sea Dios. Por eso en Apocalipsis dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Alabado sea Dios.
Pero si usted despreocupa esta área, el diablo se lo va a devorar. Y escúcheme, preste atención, se lo voy a repetir y présteme atención a lo que estoy diciendo. Porque para muchos esto es un cuento, es una fábula. Pero esto es una realidad que le puede costar su felicidad, su paz, su tranquilidad, su salud. Más terrible aún, le puede costar su salvación. ¿Por qué cree usted que a veces tengo problemas y no quiero venir más acá? A veces son problemas así de pequeños, mira, así. Y el diablo se lo hace grande en la cabeza para que usted nunca más venga a buscar del Señor. Y el diablo después lo deja en la casa y dice, aquí está mi siervo en quien tengo complacencia. Porque el momento en que el diablo lo dejó a usted en la casa, le ganó la guerra. No, y la primera cosa que hace el diablo es dividir, por eso, diábolos. Ahí viene la palabra diablo, diábolos, ¿ve? Porque divide primero. Cuando usted sienta que el diablo está dejando en la casa, preocúpese, se lo van a comer en cualquier momento. Sin embargo, Dios quiere que frente a esta conciencia que se nos genera, hagamos 3 cosas frente a esa realidad. 3 cosas. Preste bien atención. Primero, Dios quiere que nosotros no ignoremos a nuestro adversario. Primero, ¿usted sabe que está de enemigo del diablo? Honestamente, ¿usted sabe que el diablo es su enemigo? Dios no es su enemigo, es el diablo es su enemigo. ¿Cómo ahora tienen de enemigo a Dios y el diablo es su amigo? Hasta en Facebook. El diablo le manda una solicitud y se la acepta y le dan like. El diablo es su enemigo. ¿Quién ha generado drogadicción? ¿Quién ha generado alcoholismo? ¿Quién ha generado violencia familiar? ¿Quién ha generado los robos, los hurtos, la violencia, las mortandades? No es Dios. Es Satanás cuando toma dominio del corazón humano. ¿Quién genera la brujería, la hechicería, la macumba, el candomble? Es el diablo. Todos esos brujos se rinden a Satanás y le dan honores. Todos. Satanás es el peor enemigo del ser humano. Dios quiere que nosotros lo identifiquemos. ¿Sabe por qué? Y esto es bastante útil para nosotros. Porque cuando usted tiene batallas dentro de la iglesia, al entender que el diablo es su enemigo, usted va a dejar de culpar a su hermano, a su pastor y a Dios. Y va a decir, este es el diablo y vamos a ganarle la guerra. Alabado sea Dios. Sí, pues hermano, que el diablo no llene su corazón. Fíjese que el Señor está comiendo en la cena. Y están los discípulos, los 12 discípulos, y comiendo con el Señor. Mire el diablo que es atrevido. Comiendo los discípulos con el Señor, dice la Biblia, que Satanás entró en el corazón de Judas. Estando entre los hermanos, Satanás entra en el corazón de Judas. Eso quiere decir que como el diablo nos odia, estando aquí reunidos para alabar a Dios y para buscar convertirnos y volvernos a Dios, Él está buscando a alguien donde entrar aquí mismo, ahora mismo. Y en ocasiones la enemistad entre los hermanos genera que el corazón haga esto. Pase, siéntese. Aquí tiene un trono para usted. Nuestro adversario es el diablo. De hecho, fíjese lo osado que es. Es capaz de entrar en la reunión de los santos y buscar a uno que está buscando de Dios y entrar en su corazón. Fíjese, Jesús está ahí y aún así es capaz de desafiar. ¿Qué pasó con Judas? Judas descuidó a su enemigo. Descuidó a su adversario, no reconoció que estaba en una guerra y Satanás entró en su corazón. Afectó su mente de tal manera que terminó vendiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás es tan atrevido que según Mateo capítulo 4, estando Jesús, escúchelo bien,
en el desierto, había sido llevado por el Espíritu Santo, después de 40 días y 40 noches de oración y ayuno, viene para tentarlo, viene para provocarlo, viene para desafiarlo y hacer que se olvide de Dios. Jesús estaba listo. Jesús estaba preparado. De hecho, antes de que Satanás llegue, la Biblia dice que el Espíritu lo había llevado para ser tentado por el diablo. Es decir, él sabía que tenía un enemigo al que tarde que temprano tenía que enfrentar. Alabado sea Dios. Y como él sabía y tenía plena conciencia de que su enemigo vendría, él comenzó a orar, él comenzó a ayunar. Y cuando estaba orando y ayunando, estaba esperando, estaba alerta, estaba atento, porque sabía que en cualquier momento el mentiroso, Satanás, el que engaña desde el principio, aparecería para hacerlo caer y desertar de los caminos de Dios. Los 40 días que están ahí no es una preparación para... Desde que él va al desierto, va preparado para esa confrontación. Solo que la preparación de oración y ayuno nos manifiesta a nosotros que él no estaba inconsciente de lo que iba a pasar, sino preparándose, armando, tomando su armadura para hacerle frente a Satanás. Nuestro peor enemigo es el diablo. Juan capítulo 10, ya lo dije. A pesar de que habla de los que usa Satanás, los llevamos a la esencia. Satanás, el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del diablo. Su taller es nuestra mente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. He aquí, dice: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque ha sido lanzado a la tierra el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Satanás y Diablo, y que engaña a los moradores de la tierra desde el principio. Los engaña desde el principio. Fíjese qué es lo que hace con el engaño. Escúchelo bien. Con el engaño nos lleva a pecar, a olvidar a Dios y a distanciarnos de sus caminos. Y aquí aparece un tema difícil. La primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8, que dice: el que peca es del diablo. Te lo repito, escúchelo bien, para que deje de culpar a Dios. El que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Una vez más, Satanás miente desde el principio. Y el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Cuando la vida se nos complica, afectando incluso nuestra alma y nuestro espíritu, es culpa de que nuestro adversario ha podido llevarnos a pecar. Y hemos sido trasladados. Fíjese lo que dice Pedro. Los creyentes hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Cuando el diablo logra vencer a alguien, lo lleva de la luz a las tinieblas y lo transporta a su reino. Y entonces esa persona está en pecado y vivirá en pecado siempre. Y mira lo que dice, fuerte: el que peca es del diablo. Es decir, ¿de quién es propiedad? De Satanás. La iglesia entonces debe saber que nuestro enemigo no está jugando en su propósito. Que nuestro enemigo no es Dios, ni mi hermano, ni el pastor. Si usted ya no quiere ni siquiera venir a la iglesia, es el diablo el que le está jugando una mala pasada. ¿Para qué hace eso? Diablo. Él quiere dividir. Fíjese que yo estuve en Chiloé y en un momento andaban las ovejas por todas partes del campo. Y en el campo veía las ovejas y las ovejas siempre estaban juntas. Vean, ¿alguien ha estado en el campo alguna vez? Las ovejas no están separadas. Igual como nosotros cuando salimos a la calle, iban de dos en dos caminando, de dos en dos. Dos ovejas se agrupaban y caminaban juntas.
Yo recuerdo que en esa ocasión quise sacarles una foto porque se veían re lindas juntas. Y subí a un monte para que saliera panorámica la foto. Y sabe que cuando piso una rama, sonó. Y cuando sonó, las ovejas se detuvieron y hicieron así. Todas las ovejas así. Le faltó hacerme así nomás porque le saqué la media foto. Es que imagínense, todas alertas así. Pero en fila, pero alertas. Y me llamaba la atención. Porque todas están juntas y todas están alertas. En ocasiones pasaba que una se desorientaba, una oveja se desorientaba. Y empezaba entonces a escapar. Y se iba, y cuando se desorientan ya no vuelven al grupo, a menos que la vayan a buscar. Porque las ovejas son torpes. Las ovejas son torpes. De verdad que son torpes. De hecho, en ocasiones se enganchaban así en la zarza, y ahí quedaban. Se quedaban atrapadas, ahí quedaban, no luchaban, ahí nomás. Estaban atrapados y se quedaban ahí. Nada más, se quedaban ahí. Y de pronto llegaban algunos perros salvajes y se las devoraban. O a veces llegaban algunos hermanos y también se las devoraban. Yo las escuchaba decir su último deseo, con puré o con arroz. Pero fíjense que cuando ellas se descuidaban, en ocasiones se iban para otras parcelas y eran las presas más fáciles para los cazadores. Fíjese, Satanás lo primero que va a hacer con usted es alejarlo. Alejarlo de aquí. Cuando lo aleje de aquí, usted diga, el diablo me está ganando la guerra. No es Dios, no es su hermano, es el diablo el que le está ganando la guerra. Porque ese es nuestro enemigo. Y ese enemigo no está jugando. Y esos son los primeros pasos. En la calle, cuando uno tenía enemistades, uno sabía cuál era su enemigo. Y siempre que lo veía, estaba alerta ese enemigo. Porque sabía que o lo mataba yo a él o él me mataba a mí. Era así la cosa. Allá en Santiago, mi hermano Rodrigo se recordará, hubo un tiempo en que dos bandas comenzaron a guerrear, pero una guerra campal todos los días, los filis y los guarenes. Y yo predicando en medio, la palabra, vamos predicando. Nos ganamos personas de esas dos bandas, pero fíjense que ellos se veían, iban pasando, se veían y se disparaban. ¿Te acuerdas, hermano Rodrigo? Esto era una cosa terrible. Se veían y se disparaban. Y el que disparaba primero ganaba. Había gente a veces que ni siquiera los veían. Recuerdo que esto de hecho está por ahí por internet. En una ocasión estaba de espalda uno jugando a las máquinas tragamonedas. Y vino otro de los enemigos, lo vio que no estaba alerta, le rellenó la espalda con plomo. Está en video, está ahí por internet, salió en las noticias. Porque este otro se descuidó. Y el que estaba atrás de él como su enemigo, le quitó la vida en un segundo. Eso era pan de todos los días allá. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a estar más alerta y después donde se veía de la pelea. Usted tiene que saber que el diablo anda así contra usted. Ahora, si usted anda jugando tragamoneda, si usted anda con la boca abierta, lógico que el diablo le va a ganar. Lógico que le van a dar una paliza. Lógico que va a terminar muerto y no viniendo ni a la iglesia. Negando hasta a Dios y su existencia. Por eso alerta que estamos en guerra y el diablo es nuestro enemigo. Lo tenemos identificado. Y métaselo en la cabeza, el diablo es su enemigo. El diablo, no Dios. Apréndase eso. Lo segundo que Dios quiere que nosotros no ignoremos son las maquinaciones del diablo. Escúchelo. Primero no ignoramos el enemigo. El diablo es nuestro enemigo. Yo fui artista marcial. Yo hice todo vale. Lo que hoy día se llama artes marciales mixtas o Ultimate Fight Champion. Hice artes marciales por mucho tiempo. Y cuando nosotros hacíamos artes marciales y teníamos que entrar al octágono, al lugar donde se dan las peleas o a un ring, lo que hacíamos nosotros era examinar a nuestro adversario. Ver cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran sus debilidades. Entonces, si uno tenía un buen puño, ¡pum!, uno decía, me voy a cuidar de ese puño.
Porque podía mandar un cross, un tsuki, le di color, un uppercut, un mawachi, un yokogeri. Entonces, dependiendo de su fortaleza, cuando yo tenía que enfrentarme con él, entonces cuidaba mi persona de su fortaleza, y como conocía también sus debilidades, procuraba entrar por sus debilidades. Esa era la manera. De hecho, eso lo practican todos los que van a jugar a la pelota, ven las debilidades del otro. Bueno, algunos aquí van a jugar a la pelota y no hay para qué mirarlo, son más malos que... ¿Cuál es tu debilidad? Jugar. No, y se creen bueno y le ponen la manita ahí. No, si son más malos. Cuando yo comienzo a darme cuenta de que tengo un enemigo como el diablo, tengo que ahora empezar a darme cuenta cómo trabaja Satanás. Les comencé hablando de la brujería porque es una cuestión abierta ya por lo menos en Santiago Centro. Aunque para el sur también se vive y mucho más al norte es más potente todavía aquí en Chile. Pero fíjese que no son las únicas artimañas que usa el diablo. Y creo que para influenciar sobre nosotros los creyentes sobre todo, él no parte por esa área porque sabe que tenemos el nombre de Jesús para reprenderlo y desecharlo de inmediato. Escúcheme bien una cosa, porque si usted tiene lucha contra el diablo, usa el nombre de Jesús. Usted y yo que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios. Y cuando usted el diablo lo venga a atormentar, diga, te reprendo en el nombre de Jesús. Y esa es nuestra autoridad. Te ato, diablo, te echo fuera en el nombre de Jesús. Soy hijo de Dios. Y si usted está en la carne, pero es hijo de Dios, diga que el Señor te reprenda. Porque en la carta de Judas dice que el arcángel Miguel no atrevió a proferir juicio contra Satanás, sino que le dice, el Señor te reprenda. Antes de venirme para acá me dijo una persona, echaron brujería en mi casa. Y yo le dije, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Está en oración y ayuno? No, estoy en la carne, me dijo. No haga ni tal de enfrentarlo. Le dije, pero clame a Dios y dígale que el Señor lo reprenda. Y entonces la autoridad de nuestro Padre va a salir a defendernos. Cuando usted tiene autoridad, está en oración, en ayuno, se está congregando, viene a la iglesia, obedece al pastor, se somete a la palabra de Dios, usted tiene autoridad para usar el nombre del Señor. Ahora, como nosotros reconocemos, y fíjese, esto es una cuestión que me interesa, como nosotros reconocemos fácilmente estas batallas, porque cuando yo veo a una persona afectada corporalmente, yo sé rápidamente a qué dirección debemos orar. Escuche bien esto, por favor. Cuando yo veo a una persona con efectos corporales, nosotros automáticamente sabemos en qué dirección pedirle al Señor. ¿En qué dirección pedirle? Cuando alguien ve un efecto material, tangible, sabemos. El problema es que en cuanto al cristianismo, el diablo no va a afectar mucho nuestro cuerpo. Ni va a generar cosas visibles o tangibles, porque sabe que en el momento en que se descubra, lo vamos a atacar en el nombre del Señor. Entonces, fíjese lo que dice Pablo aquí. Pablo habla de las, ¿qué cosa? Acechanzas. En 2 Corintios 2:11 habla de las maquinaciones. Pablo en 2 Corintios 2:11 dice, no quiero que ignoréis acerca de las maquinaciones del diablo. Ahora, ¿qué son las maquinaciones? ¿Qué son las acechanzas? Fíjese que en este versículo que leímos aquí, la palabra acechanza en el idioma griego se lee mezodia. Efesios 6, versículo 11, cuando dice acechanza, usa la frase mezodia. ¿De dónde viene la palabra castellana metodia? De donde se provoca el término método. Fíjese bien. Usando el término método le añado aquí, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los métodos del diablo. Es decir, el diablo usa métodos para seguirnos. El diablo usa métodos para tratar de despedazar nuestra vida. Y todos esos métodos son reconocibles, pero hay uno de los que más me cuesta reconocer
a no ser que caminemos en el Espíritu. Y es el trabajo que el diablo hace en la mente. Fíjese esto. El diablo puede sembrarle en su mente una mentira y usted seguir viniendo a la iglesia. El diablo hace crecer esa mentira en su mente. Comienza a germinar raíces que se van estableciendo profundamente y usted sigue viniendo a la iglesia. De pronto comienza a crecer hacia arriba como un árbol y usted sigue viniendo a la iglesia. Y cuando llega el tiempo de que ese árbol que está sembrado en su mente da fruto, ya es demasiado tarde para atacarlo. Es demasiado tarde. Por eso aquí Pablo dice, vístanse de la armadura para que estén firmes contra todo método que usa Satanás. Es decir, antes, fíjese, para que estéis firmes contra los métodos de Satanás. Es decir, antes que él aplique los métodos, yo ya tengo que estar armado por Dios. Porque ¿de qué me sirve? Me dispararon, ¡pah! Voy a ponerme un chaleco antibala. Nadie haría eso, por lógica, tampoco en el mundo espiritual. Por eso es que en ocasiones algunos están sufriendo las consecuencias del espíritu. Porque se les levantó el diablo y no estaban armados para refrenar las acechanzas de Satanás. Por eso les repito, déjense de culpar a Dios y a la gente. Y dése cuenta que usted no estaba listo para la guerra y le dieron un disparo. Pero de gracia a Dios que está vivo y todavía está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Claro, si está aquí todavía lo podemos curar. Porque Dios cura a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Pero si yo desconozco que Satanás tiene métodos para trabajar conmigo, tarde que temprano puedo terminar muerto sin darme cuenta. Y hablo de muerto literal, no solo espiritual. Allá en Santiago, por mucho tiempo estuvo en la iglesia una persona. Hermano, esa persona era un amor con los hermanos. Todos lo apreciaban y lo querían, estaba tranquilo. Y de pronto tuvo un suceso bastante extraño que hasta el día de hoy nos llama la atención. Esa persona, estando en su casa solo, tomó un cortacartón y se degolló. Él mismo así. Se cortó el cuello, se degolló. Y empieza a gritar. Extrañamente, degollado. Extrañamente los médicos lo decían. Cuando vayan a Santiago les voy a mostrar a algunos hermanos que lo conocieron. Porque degollado, imagínense, podía haberse pasado a llevar las cuerdas vocales o algo. Y aún así, con todo, él se degolló. Se cortó de aquí a aquí. Y salió gritando así. Y lo que él gritaba, ni siquiera era ayúdenme. Él gritaba esta frase. El diablo me engañó. Me cuenteó el diablo. Eso era lo que él gritaba. Y sale a la calle gritando, me engañó. Me cuenteó el diablo, me cuenteó el diablo. Para los que no saben lo que él me cuenteó, él me engañó. Decía, me cuenteó el diablo. Me cuenteó el diablo y empezó a pedir ayuda. Decía, me cuenteó el diablo y decía, perdóname, Señor, perdóname, me cuenteó el diablo, Señor. Cuando llega el médico, los médicos estaban asombrados de que haya sobrevivido todo ese lapso por cómo se degolló. De hecho, le sorprendía que pudieran hablar. Pero él gritaba esa frase: perdóname, Señor, me cuenteó el diablo. Perdóname, Señor, me cuenteó Satanás, me engañó el diablo, perdóname, decía. Una persona que estuvo toda su vida en la iglesia y que por descuidarse de las maquinaciones de Satanás terminó por degollarse a sí mismo y suicidarse. ¿Usted cree que esto es un juego todavía? Cuando usted sienta los deseos de matarse, de quitarse la vida, de suicidarse, es Satanás, el diablo, el que lo está provocando sin darse cuenta. Por eso no se desentienda de lo que está pasando. No piense que es algo normal, que en algún momento va a terminar. Tampoco piense que con una pastilla se va a solucionar. Corra a Cristo, venga a Dios, pida ayuda y dígale: Dios mío, reprende toda obra de Satanás en el nombre de Jesús, antes que me quite la vida. Ayúdame, Dios mío, aleluya. Porque si el diablo, aleluya, puede, te va a quitar la vida en un segundo. El diablo es el ser más perverso de toda la creación. Al
al comenzar a sembrar mentiras en nuestra cabeza, comienza a generar efectos espirituales. Muchas personas comienzan a perder el cariño y el aprecio por sus propias personas. Empiezan a pensar que ya Dios no los ama, pero que tampoco ellos se aman a sí mismos. Sienten que el entorno comienza a hacerles el vacío y que ya nadie quiere estar con ellos. Es la manera en la que Satanás empieza a desarraigarte del rebaño. Porque cuando tú sientes que nadie te entiende a ti, el diablo está haciendo esto, te está apartando. Porque sabe que en medio del rebaño al menos va a haber uno que diga: Dios, ayúdalo. Esta persona se cortó el cuello de un segundo a otro, y entonces yo comencé a pensar lo profundo que son los ataques de Satanás, pero a la vez lo metódicos, lo silenciosos, lo ocultos que son. Y el problema de esas áreas de Satanás, porque yo siempre lo he enseñado, tengo algunos mensajes ahí sobre eso precisamente por lo mismo. Si veo un enfermo, sé que Dios puede sanarlo. Yo he visto paralíticos ponerse de pie, he visto a enfermos de SIDA ser sanados. Hace unos meses atrás, Dios sanó a una mujer de Brasil que llegó a nuestra iglesia. Andrea Severino tenía todo su vientre lleno de tumores. Y tenía un cáncer que le había empezado desde el ano y se había ramificado. Y como no podían entrar a trabajar en el ano, ella prácticamente estaba desahuciada. Y entonces nos mandó a llamar y le pedimos al Dios que tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Sánela, Dios mío, reprenda todo cáncer, todo tumor, toda cosa en su vientre. Alabado sea Dios. Ese mismo día Dios la sanó. Ahí está la iglesia para alabar y bendecir a Dios. Son fáciles de detectar el cáncer, tienen hasta papeles. Lo vemos y lo guerreamos en oración, lo guerreamos en el nombre del Señor. He visto enfermos de SIDA. A mí Dios por misericordia y bondad me ha usado. Imposición de manos, tal cual lo dice la Biblia. Imposición de manos para ver enfermos de SIDA sanados y enfermos de cáncer sanados. He visto paralíticos levantarse. Paralíticos levantarse de la silla de ruedas. Antes de venirme para acá. Mi propia madre tuvo una crisis de salud. La llevaron al hospital y la mandaron de vuelta y empezó a convulsionar. Y yo estaba atrás, trabajando y buscando un poco al Señor. Y mi hermana me manda a buscar, corre. Y mi madre estaba convulsionando y le tomo las manos y después le tomo la cara y digo: en el nombre de Jesús, te reprendo. ¡Pah! Volvió en sí en cosas de segundos. Podemos verlo, podemos reconocerlo. Y podemos darle batalla de inmediato. De inmediato podemos darle batalla. Podemos ver a un endemoniado claramente. Podemos reconocer a un endemoniado. Cuando se manifiesta el endemoniado podemos verlo. Se revuelcan, cambian la voz, tienen más potencia. Podemos verlo. Yo he visto gente endemoniada. Allá en Santiago, tristemente. Fíjese, escuche bien esto por favor. Yo estuve liderando a una joven, entre un grupo de jóvenes, lógicamente. Y en un momento ya nosotros fuimos a predicar a Argentina. Y estando en Argentina yo veía y sentía rechazo particularmente por una persona. De hecho, esa persona ni siquiera se acercaba a mí, era como que los dos teníamos esa pugna entre nosotros. Con el tiempo yo me enteré que esa persona era un brujo infiltrado en la iglesia, un brujo. Y él ni siquiera se acercaba, de hecho yo entraba en un lugar y él hacía así. Me odiaba. Y de pronto, una de las hermanas que fue conmigo en ese viaje misionero, dice: voy a volver a Argentina a estudiar. Iba con ese engaño. Y a todos nos había dicho: voy a ir a Argentina a estudiar. Una semana antes, escúchame bien, una semana antes de que ella se fuera, Dios me habló. Me dijo: dile que ella no va a ir a estudiar. Y que yo sé, dijo el Señor, que va a ir para encontrarse con ese hombre. Yo quedé asombrado, me estremecí. Me desperté y fui a verla. Y le dije: así dice el Señor, tú no vas a ir a estudiar, vas a ir a encontrarte con ese hombre y eso no está en la voluntad de Dios. Dios te priva el derecho de ir. Cayó derrumbada llorando. ¿Pero usted cree que se dio? A la semana tomó su bus y se fue a Argentina. Y estoy hablando verdad en el Señor. Una semana en Argentina. Y la mandaron de vuelta. Venía con los ojos blancos, hacia arriba los ojos blancos.
mirando demonios por todas partes. La gente se asustaba al verla en la calle. La mujer se sacaba la blusa. Carabinero trataba de detenerla y levantaba a 3 carabineros con un brazo, a 3 carabineros. Le estoy hablando verdad en el Señor. Los carabineros asombrados no sabían qué hacer. Y cuando estaba también en el carro de carabineros hablaba un lenguaje extraño, como si fueran lenguas. Alabado sea Dios. Como si hablaran lenguas, porque el diablo también hace que la gente haga esas cosas. Los brujos danzan, los brujos hablan lenguas, los brujos tienen visiones, los brujos entran en éxtasis. Los demonios también hacen lo mismo. Imitadores de Dios. Cuando vuelve endemoniada, endemoniada, endemoniada. ¿Sabe que yo un día estaba en la casa de la familia de esa persona que me habían pedido una ayuda? Y ella, había momentos en los que estaba bien, así estaban lúcidas. Pero de pronto el diablo la agarraba y otra vez empezaba todo el mismo juego. Todo lo mismo. Un día yo estaba sentado en la casa conversando con sus padres. Cuando veo a alguien correr así, ¡fua! Correr rápido, correr. Y yo me asusté porque fue de repentino. Y dije, ¿quién salió corriendo? Y todos me decían, no, José Luis, no salió nadie. Nadie salió, nadie está aquí. No, le dije, alguien acaba de salir corriendo. No, si nadie salió corriendo, me decía, alguien salió corriendo. Y cuando pasó ese suceso, terminamos de decir eso, la hija volvió a la casa endemoniada nuevamente. Y yo empecé a orar y yo dije, Dios mío, aquí hay algo demoníaco. Porque la mujer perdía toda noción, Era otra persona, Y empezamos a orar, a buscar al Señor. Porque externamente son visibles, ¿ven? Son visibles. Pero fíjese que aún así no era tan fácil. Yo me recuerdo que en un momento a esa mujer se le manifiesta el diablo. Y la madre nos va a buscar a la iglesia y yo estaba de portero. Y me dice, a tal persona se le vuelve a meter Satanás. Yo le digo, sierva, va a terminar el servicio, voy a hablar con mi pastor porque eso es lo que hay que hacer con respeto a las autoridades. Y avisamos y entonces vamos a todos a darle una pateadura entre todos al diablo. Entonces dije, espérenos. Y fuimos. Porque era visible, porque era tangible. Estaba poseída, hablaba cosas extraordinarias. Cuando entramos todos los líderes y el siervo, ¿sabe lo que me llamó la atención? Que se empezó a reír de ellos en su propia cara. Se reía de ellos en su cara, se reía. Ellos decían en el nombre de Jesús y decían, no. Se echó fuera, no. Y empezó a sacar los pecados que tenía. No te creo, les. Llegó de hecho uno que le dijeron, ora tú por él. Y se tiró a orar en vez de poner mano. Pero era visible, se entendía. ¿Sabe que ese día fue algo extraordinario? Lo cuento para la gloria del Señor. Porque yo era simplemente un hermano, entonces yo decía, los líderes tienen que echar fuera demonios. Y en un momento el siervo le dice, pero habla con José Luis. Y cuando le dice, habla con José Luis, se manifiesta fuerte el demonio como que tomó fuerza. Y yo sentí el poder de Dios, hermano, como nunca lo había sentido un poder de Dios. Y empecé a hablar en una lengua que jamás la había hablado. Pero en mi espíritu sentía que eran lenguas africanas. Y el Espíritu de Dios me decía, habla en esta lengua, que en esta lengua te va a entender. Y yo hablaba lenguas y lenguas y lenguas. Y el demonio saltaba, empezó a saltar. Y cuando le puse las manos en el nombre de Jesús, ¡pah!, cayó tumbada en el piso y Dios la hizo libre para gloria de Dios. Pero son visibles. Se pueden ver un endemoniado, usted lo va a notar, de inmediato lo va a notar. Un brujo usted lo va a mirar y en su cara se nota que son del diablo. Pero el problema es cuando eso se genera en el espacio de la mente. Porque a veces tardamos meses en darnos cuenta de eso. Por eso partí diciéndoles que nosotros debemos enfocar en esa área espiritual, porque todos los efectos que nosotros tenemos en el mundo espiritual son provocados desde esa vereda y no desde la materia. ¿Por qué nos va mal en los negocios? No tiene que ver con la materia. ¿Por qué nos va mal en las relaciones familiares? No tiene que ver con la materia. ¿Por qué estoy atrapado en adicciones? No tiene que ver con la materia. ¿Por qué no puedo salir de ciertas situaciones? No es la materia. ¿Por qué algunos sienten deseo de matarse? ¿Por qué algunos no tienen control de sus emociones? ¿Por qué algunos tienen crisis de pánico? ¿Por qué algunos se terminan degollándose a sí mismos? No tiene que ver con la materia. Es que simplemente hemos descuidado el área espiritual.
Y el área espiritual está generando efectos en lo material, porque cuando el alma está afectada y dañada, la materia lo percibe porque están conectadas. Y es entonces cuando tenemos que buscar la armadura de Dios y armarnos del poder de Dios para entender que hay maquinaciones que parten aquí en la mente. Que el diablo está trabajando metódicamente para hacerlo más sigiloso y oculto, para terminar destruyéndolo a usted y a mí. Hace como 8 años atrás, yo estaba trabajando en el banco. Y de pronto, sin pensarlo, quedé así. Y yo dije, Dios, ¿qué pasó? No me podía mover. Y empezó a vomitar y vomitaba y vomitaba y vomitaba. Y de pronto me llevan al médico, me llevan porque ni pararme podía. Y yo dije, ¿qué sucedió aquí? Y me llevan al médico y el médico dice, usted tiene crisis de ansiedad, me dicen. Crisis de ansiedad, yo soy alegre, ustedes me ven, yo no soy muy amargado. Y tampoco me preocupo por mucho. Y empecé a entender que había algo espiritual que quería afectar mi vida. Y fíjese, porque uno normalmente, como se preocupa de la materia, ¿sabe qué hice yo? Me empecé a tomar todas las pastillas que me dijeron. Ahora, ojo, si a usted le dijeron, no se las deje tomar hasta que se ponga a buscar a Dios. Sí, porque no estoy diciendo que deje de tomar las pastillas. Se murió, el pastor tuvo la culpa. No. Yo empecé a hacerle caso a los médicos porque como no sabía, y yo dije, pero ¿por qué me dio si yo no tengo estrés? Claro, ¿qué había pasado? Que en ese tiempo, mi madre estaba, mire, imagínense, estoy hablando de hace 10 años. A mi madre me la habían desahuciado. Se va a morir en 4 meses, me dijeron. Hace 10 años atrás le estoy contando. No se gozan, me gozo yo solo. No. Hace 10 años desahuciaron a mi madre. Y entonces yo empecé a orar, a pelear a mi mamá, pues hermano, a pelearla. Si usted no tiene a su madre aquí, peléenos en el Señor. No, y cuando me dijeron, está desahuciado, yo le dije, no está nada desahuciado. No, está desahuciado, en 4 meses se muere su mamá, no, se va a morir. Y la habían desahuciado porque todo su interior estaba podrido según ellos. Y yo dije, ¿cómo que está podrido? ¿Qué está podrido? El hígado, los riñones, ya, tranquilo. Y todas las noches, sana el hígado, sana los riñones, regenéralo. Hace 8 años atrás, casi 10, la habían desahuciado. Ahí está viva todavía. Alabado sea el Señor. Porque Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene poder, hermano. Dios tiene poder. Alabado sea Dios. Cuando Dios me regaló mi departamento, porque a mí me regaló un departamento, el Señor me lo regaló. Hace harto tiempo atrás Dios me dijo que yo le sirviera y que Él me iba a regalar una casa. Hace bastantes años atrás. Y yo le dije, amén, ¿usted me regaló la casa? Amén. Yo justo estaba buscando porque quería comprarme una casa. Allá en Santiago hay que postular y hay que hacer unos trámites. Imagínense que para sacar la casa hay que tener por lo menos 6,000 de puntaje. Si usted tiene de ahí para arriba no le van a dar casa porque tiene muchos beneficios. Yo tenía como 15,000, por hermano. Imposible. Imposible que pudiera optar una casa. Y me fueron a buscar a mi casa para decir, nosotros te podemos presentar en este proyecto y te damos una casa. Yo dije, bueno, Dios dijo que me iba a dar una casa, denme esa casa. Tengo casa gratis. ¿Cómo la ves? Hoy día, ¿sabe cuánto vale? 80 millones en mi casa. ¿Cuánto gastaste? Ni uno. Alabe lo que Él vive, por hermano. ¿Usted quiere casa? Vétase en el mundo espiritual. Pues. No, y un día me llegaron a buscar unos hermanos y dijo, pastor, queremos hablar con usted. ¿Qué quiere? Vamos a mi casa. Fuimos a su casa. El hermano saca un auto que tenía delante y me dice, ve, ese auto que está ahí es suyo, llévenselo para la casa. Y yo no le dije, el hermano, ¿está seguro? Me subí, me fui nomás. Porque Dios me está hablando de su beneficio. ¿Cuánto dicen a ver, hermano? Pero en ese tiempo habían dado recién la casa. Entonces se tomaron mi casa. Rompieron las chapas, se metieron ahí. Desahuciaron a mi madre. Estando en la iglesia, yo tenía una moto que me la había regalado el Señor. Mire cómo me la regaló el Señor. Yo le dije a un amigo que la estaba vendiendo, me dijo, te la vendo en 300,000. La moto valía casi 1,000,000 de pesos. Y como era amigo mío, me dijo, te la vendo en 300,000. Ya le dije, yo te la compro, pero en cuota porque no tengo plata. Ya me dijo, tú eres mi amigo. Y de repente se le metió el vicio, el diablo lo afectó. Y me dijo, ¿sabes que no se la venden nada en 300? Está muy barato. En 800 se la vendo. Y yo, ¿sabe? Vive Jehová que le hablo verdad. En mi corazón yo dije, te está usando el diablo. Porque yo necesitaba la moto para seguir adelante en el evangelio. Y sabe que el momento que digo, mira hermano, le digo, yo voy a tratar de ver si es que usted me puede acceder a eso ya. Pasó el otro día.
se cayó en la moto, se quebró el brazo y desde el hospital Padre Hurtado me llamó. Hermano José Luis, me caí en la moto, estoy quebrado. Se había quebrado la parte de la muñeca, del brazo. Y yo como cristiano, pues, gloria a Dios, dije, no. Yo dije, no, vive Dios que hablo verdad. Yo le dije, hermano, ¿qué necesitas? Te voy a ver, necesitas que te traslade, quieres que te lleve algo, galletas, chocolate, una flor, ¿qué querís? Y sabe, vive Dios que él me dijo, no quiero nada de eso, hermano. Me dijo, ya me trasladó la ambulancia. Lo único que quiero es que vayas a buscar la moto, la dejé en tal lugar, págamela cuando queráis, te la bajo en 200 lucas. Porque Dios es Dios, po. ¿Ve? Pero fíjese, po, ¿qué pasó? En ese tiempo estaba en la iglesia yo, habían desahuciado a mi mamá, me habían tomado el departamento que Dios me había regalado y me voy a la iglesia a buscar a Dios y me robaron la moto. O sea, ya más mal no me podía ir. Aparte de eso, empiezo yo a tener estos conflictos más encima físicos y sin darme cuenta me afectó espiritualmente. Entonces los médicos me dicen 1 año de licencia, me dieron 1 año de licencia y me dieron pastillas para irme para la casa. Y yo dije, bueno, voy a hacerle caso a los médicos. Cuando llevaba 3 días, vive Dios que hablo verdad, tenía que estar solo descansando, distrayéndome. ¿Sabe que estando despierto abro los ojos así y escucho la voz del diablo que me dice, mátate? Te hablo verdad en el Señor. Aquí estoy hablando con alta seriedad. Abro los ojos y escucho, mátate. Y fue como que me dieron una orden. Yo había escuchado esa orden antiguamente, la había escuchado. Y el diablo me dice, mátate. Y mi hermano, como me habían tomado el departamento, tomar el departamento, para los que no saben, es que a mí me dieron el departamento y yo, cuando me lo regaló el Señor, lo único que tenía era un cartón para poner en el piso y dormir ahí, porque no tenía muebles, nada. Nunca pensé que Dios me iba a regalar una casa. Entonces, yo estaba durmiendo donde mi madre y iba para allá en los días. Entonces, las personas cuando le regalan las casas se meten y se quedan ahí, pues se hacen dueños de la casa. Y no hay cómo sacarlos legalmente, aunque hoy día está la ley devuélveme mi casa. Entonces yo no sabía, y mi hermano, que él no es cristiano, había ido a recuperar la casa, pues yo no le había dicho, él fue a recuperarla solo, lo usó el Señor. Pero fue con así un corvo, pues así un corvo. O sale no lo unjo, decía, así un corvo, así. Andaba con una escopeta y así unos corvos gigantes. Y justo él dijo, lo voy a dejarlo aquí por si acaso, dijo. Y yo no sabía. Y sabe que me levanto y voy para la cocina y veo el cuchillo. Y cuando voy avanzando para quitarme la vida, vive Dios que le hablo verdad, Dios en su bondad me hizo volver en sí. Y lo que pasa en el momento en que vivo eso, digo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y llamé a un hermano, y le dije, hermano, ¿dónde hay culto hoy día? Así, porque yo estaba haciendo caso a los médicos, ya 1 semana acostado ahí tomando pastillas. ¿Dónde hay culto hoy día? Le dije. En Valdivieso, para los que no saben, ir a Valdivieso es como dice, de aquí a Vallenar, 3 veces. Ese es lejos. Y yo le dije, pásenme a buscar, que hoy día Dios tiene que sanarme y libertarme. Las presiones del diablo no pueden ganarle a un creyente. Y me van a buscar. ¿Y usted cómo cree que me cargaron así? ¡Pah! Me tiraron ahí en la 7, ahí va yo. Al culto, desde donde yo estaba hasta el culto, 1 hora de viaje. Cuando me bajan al culto me sientan en una silla y estaba así yo, así. Adormecido, afectado. Y en medio de ese servicio yo empecé a extender mi fe. Yo dije, Señor, sé que estas cosas son externas, no han entrado en mí, no pueden entrar en mí. Porque soy tu hijo y te he servido por años. Yo quiero que hoy tú me obres un milagro. Me sanes y me libertes. Y en medio del servicio yo estaba clamando, porque si no me podía ni levantar las manos. Estaba así, echado, tirado. Estaba así nomás, tirado. Y clamando a Dios. Y dando mi pelea. Porque en el momento en que sentí el deseo de ir a quitarme la vida, dije yo, el diablo quiere hacerme una mala pasada. Me está tratando de afectar. Me está tratando de engañar en mi mente. Y entonces empecé a clamar a Dios. Cuando empiezo a clamar a Dios y a confiar en el Señor, en medio del servicio, por eso usted esté atento cuando estamos en la iglesia, hermano. Cuando está aquí, usted está en una guerra, esté clamando, esté luchando por su bendición. Aquí es donde se pelean las batallas en conjunto. Aquí es donde usted mejor puede pedir a Dios.
Tiene un problema, pídale al Señor. Tiene una lucha, pídale al Señor. Una enfermedad, pídale al Señor. Aquí está Dios para hacer lo imposible. Y yo empecé a decirle, Señor, sáname. Señor, obra en mí. No gritaba, no podían hablarlo. Solo ahí estaba en mi mente, sáname. Tú puedes, reprenda al diablo. Echa fuera todo demonio. Y de pronto el Señor toma un hermano. Lo toma un hermano, viene hablando en lengua. Me pone las manos encima y empiezo a sentir el poder de Dios. Y decía, Dios mío, ahora se va toda obra del diablo. Abasoca, majaya, laya. Y calaja, soja, ama. Y caraja, ama. Y calaja, aquí, ama. Abasoca, majaya. Oh, rey de alabanza, se va. Y cuando empiezo a decir, Dios mío, reprenda al diablo, de pronto el Señor me toma danzando. Empiezo a danzar, a hablar en lengua. Otra vez empecé a danzar, a gritar, a alabar a Dios. Las fuerzas volvieron en mí. Y desde ese día no hay más pastillas, no hay más ansiedad, no hay más crisis. El poder de Dios reprendió al diablo. Y el diablo tuvo que huirse. El poder de Dios está aquí, en esta noche. Pido ayuda a Dios. Y Dios reprenderá toda obra de Satanás, de su mente, de su cuerpo, de su vida, de su trabajo, de su necesidad, en el nombre de Jesús. Dios tiene poder, alabado sea su nombre. Dios tiene más poder que Satanás, aleluya. Él puede vencerlo con una soca, basama. Él solo una palabra puede vencer toda obra de Satanás. El diablo es nuestro enemigo, pero Dios es nuestro aliado. Después de eso quisieron volver las crisis, afectarme. Yo decía, mi fe me ha hecho libre. Dios me hizo libre. No puedes ponerme una cadena, Satanás, porque Dios me ha hecho libre. Alabado sea Dios. Estas cosas no las comparto mucho. Un día estaba yo acostado. Los que me conocen hace un poco tiempo más atrás saben que yo cuido a mi madre, y cuando yo cuidaba a mi madre no tenía cama donde dormir tampoco. Y dormía en un sillón que apenas caía, pues imagínense el medio animal que soy. No caía bien, estaba todo doblado así. Mi madre es inválida, entonces yo la cuido, le doy desayuno, almuerzo, once, la lavo, hago todo lo que tiene que necesitar. Y un día estaba así, fíjese, así. Y se materializa un demonio, se materializa. Tangible, no estaba en el espíritu, no estaba orando, no estaba en un sueño. Estoy así como estoy ahora y se materializó un demonio y me tomó las manos. Y vive Dios que estoy hablando verdad. Ni siquiera lo pensé, fue algo del espíritu. Y ahí entendí yo el poder de Dios que tiene un cristiano. Porque fíjese, cuando el diablo me toma las manos automáticamente, no lo pensé, no fue algo planeado. Porque yo sí sé que si el diablo se aparece, lo tengo que estar fuera en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes que cuando él tomó mis manos y trató de entrar en mí? El Espíritu de Dios habló por mi boca. Y el Espíritu dijo esta frase: ¿no sabéis que yo soy templo del Espíritu Santo? ¡Pah! Y soltó mis manos el diablo, alabado sea Dios. Porque si usted está lleno, no hay diablo que caiga, alabado sea Dios. Llénese de Dios siempre, busque más de Dios. Parte de la armadura es la llenura y el poder de Dios, alabado sea su nombre. Y entonces cuando el diablo trata de afectarlo, usted dígale: yo soy templo del Espíritu. Soca Mahayama, Ekalaza aquí Ayanseja, Urrakaya Sohama, Ekalaza Soha Mahayaleja, Urrikatama Masahama, Ekalaya Soha. Dios tiene poder, Él habita en nosotros y no hay diablo que pueda contra nosotros. Hay poder de Dios esta noche, hay libertad esta noche. Póngase de pie, póngase de pie, empieza a alabar a Dios, póngase de pie, empieza a alabar a Dios, empieza a alabar a Dios. Abasoca Mahayalaya, Dios de gloria, no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. En esta noche, llénate. Dios de gloria. El diablo se ha levantado en guerra contra nosotros. Nosotros nos levantamos en guerra contra él. Aleluya. A guerra, aleluya. Porque cuando te llenas del poder de Dios, no hay espacio para demonios, no hay espacio para el diablo. Dios está aquí para llenar tu casa. Alabe, no se detenga, alabe a Dios.
Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Somos templo, somos templo. Y si hay alguno afectado, hermano, está en la noche en que todo eso se vaya. Clame a Dios, clame a Dios, clame a Dios. No es el predicador, no es el que está delante, es el Señor de los señores, es el Rey de reyes. El que rompe cadenas de brujería, el que rompe cadenas de hechicería, el que ata los